Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Neidy Juliet Vanegas Castro. Soy del programa de Ingeniería Industrial del curso Estática y Resistencia de Materiales. Vamos a exponer la fase 5, la presentación del diseño de la estructura con el compañero Hamilton Maech. Bueno, nuestro diseño de la estructura tiene las siguientes especificaciones. Va a estar en una área cubierta que corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente y 24 de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 4 metros entre sí, las cerchas tendrán una pendiente de 30 grados y se construirá con perfil de acero estructurado A36 con un ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 4.8. Entonces a continuación vamos a tener los cálculos de las longitudes de las barras y de los ángulos teniendo en cuenta nuestra estructura Pratt. Entonces la longitud de la cuerda inferior va a ser 9 metros, que es el frente de nuestro terreno, y lo tendremos entonces el punto A, el punto B, el punto L, K, J, I, H y G. Entonces la longitud de la cuerda superior la vamos a hallar multiplicando con la longitud de la cuerda inferior dividido por el coseno por el ángulo, entonces nuestros 30 grados. Entonces acá reemplazamos la fórmula y nos da 10.3923 metros. Nuestro número de cerchas, ¿cómo vamos a calcular nuestro número de cerchas que vamos a utilizar en nuestro terreno de 9 metros? Entonces va a ser igual al número de cerchas, es igual a la profundidad del terreno y dividido por el espacio entre cerchas más 1. Entonces nuestra profundidad de nuestro terreno es 24 metros, lo vamos a dividir entre 4, que va a ser el espacio de 4 metros, que va a ser el espacio que vamos a tener entre las cerchas, más 1, esto nos daría un valor de número de cerchas 7. Entonces el área de la influencia de la cercha va a ser la longitud de la cuerda superior por la separación entre cerchas. Le reemplazamos la fórmula y nos va a dar un área de influencia de las cerchas de 41.5692 metros cuadrados. La velocidad del viento 10 metros sobre segundo, Cúcuta. Para hallar la altura de nuestra cercha, que sería DJ, se puede encontrar la distancia de J por medio de la tangente del ángulo igual a cotangente dividido en cateto adyacente. Entonces vamos eso sería igual a DJ sobre AJ. Vamos a hacerle el despeje de nuestra fórmula quedándonos AJ por tangente del ángulo. Nuestro ángulo es 30 grados. Entonces reemplazamos los valores y esto nos va a dar una altura de 2.56 metros, que ya aproximándolo nos da 2.6 metros nuestra altura de la cercha. Entonces vamos a encontrar las longitudes de los elementos para hallar AL, LK, KJ, JI, OH, HG, dividimos los valores de la cuerda inferior. Entonces como nuestra cuerda inferior vale 9, lo vamos a dividir entre los 6 paneles, entonces nos daría una distancia de 1.5 metros, que lo reflejaríamos acá en nuestro cuadrito. Para hallar AB, BC, CD, DE, EF, GFG, dividimos el valor de la cuerda superior por los paneles AB, BC, CD, DE, EF y FG, teniéndonos un valor de 10.3923 metros. Esto lo dividimos en los 6 paneles dándonos una distancia de 1.73 metros, que vamos a poner acá. La longitud es de los elementos, entonces aquí ya tenemos las fórmulas para hallar la altura de BL y FG. Lo vamos a hallar con BL es igual a L por tangente del ángulo, sabiendo que nuestro ángulo es 30 grados, dándonos un resultado de 0,87 metros. FH igual a HG por tangente del ángulo, que nos daría 1.5,
Bueno, HG sería esta distancia de aquí a aquí, que es 1.5 metros por la tangente del ángulo. Nuestro ángulo es de 30 grados, nos da que esta altura de aquí a aquí va a ser de 8.77 metros. Igualmente con las siguientes, entonces CK y EI, que serían las mismas porque son las mismas, CK y CI. Entonces serían los mismos valores, y para ello entonces haríamos una que CK es igual a AK por tangente del ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí de AK tenemos nuestra distancia, como sabemos que aquí es 1.5, aquí es otro 1.5, serían 3 metros por la tangente del ángulo, que es 30 grados. Entonces nos daría una altura de 1.73 metros, y así sucesivamente, que sería la de la E, y que sería lo mismo, IG, que sería de aquí a aquí, serían 3 metros por la tangente del ángulo de 30 grados, nos daría 1.73 metros. Para hallar la altura del DJ, fue la que les expliqué ahorita, que era la tangente del ángulo por AJ, que es la distancia que hay de aquí a AJ, que sería la mitad de los 9 metros de frente, sería 4.5, y lo multiplicamos por la tangente del ángulo, dándonos 2.6 metros de altura. Para hallar la altura de DK, que ya son las que vienen cruzadas, entonces para hallarla antes sería CL es igual a raíz cuadrada de J, que es el valor de acá, elevado a la 2 más KJ elevado a la 2. Entonces, DJ sabemos que es nuestra altura de 2.6 metros, y KJ, que es de aquí a aquí, nuestra distancia 1.5 metros. Entonces sacamos la raíz cuadrada de esto y nos da 3 metros, y así sucesivamente con las cruzadas. Hallamos de I es lo mismo, la cruzada, que también sería la misma cruzada para este sector. Entonces sería la raíz cuadrada de I elevado a la 2 más IH elevado a la 2, dándonos como resultado 2.9 metros. En nuestro cuadro aquí ya podemos encontrar nuestros valores, teniéndonos un total de 36.654 metros. Se construirá con un perfil de acero la estructura de A36, un ángulo de piernas iguales a L64 por 64 por 4.8. Para hallar el ángulo de las piernas iguales nos basamos en el apéndice C AP24, que están acá. Entonces L64 por 64 por 4.8 nos da igual a 4.60 kilogramos por metro. Se multiplica por 2 ya que es un ángulo doble, entonces nos daría 9.2 kilogramos por metro. Para la cubierta se usarán tejas de Eternit número 5. Para cada pendiente se requiere para cubrir 5.2 metros de longitud de la cubierta superior más 0.32 de voladizo y 5.52 metros. Esto lo dividimos en 1.38 metros, que es esta 38 metros, lo vamos a dividir, nos da 4 tejas. Para cubrir los 4 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requiere 4 metros dividido en 0.873 metros. Esto es igual a 4.58. Entonces con este 4.58 de tejas para el total de 2 por 4 por 4.58 nos daría 36.64 tejas, cada una con un peso de 15.92 kilogramos. Aquí podemos encontrar el peso de la cercha número 5, que es 15.92 kilogramos. Utilizaremos correas de celosía construidas con varillas de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces vamos a hallar el cálculo de las cargas vivas.
el ángulo de las cargas vivas, la fórmula es el peso de una persona dividido en metro cuadrado por área de influencia por gravedad. Entonces un promedio de peso de una persona 70 kilogramos dividido a por metro cuadrado por 41.569 metros cuadrados por 9.81 metros sobre segundo, que es nuestra gravedad, dándonos un valor de 28.5445.57 newtons. Entonces vamos a hallar el cálculo de las cargas muertas. Nuestro cálculo es de peso propio de la cercha, entonces es la sumatoria de las longitudes de las correas por densidad lineal del perfil seleccionado por gravedad. Entonces 36.654 metros por 92 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo, que es nuestra gravedad, y esto nos daría un valor de 3.308.1 newtons. El peso de las correas sumatorias de la longitud de las correas es por densidad lineal de la celosía por gravedad. Entonces vamos a hacer la sumatoria de la longitud de las correas, 4 metros por 5 kilogramos sobre metros por 91.81 metros sobre segundo cuadrado. Nuestra gravedad igual a 1962 newtons. Entonces vamos a hallar el peso de las tejas. Entonces el número de las tejas de la área de influencia por el peso de la teja por gravedad. Entonces nuestro número de tejas van a ser 36.8 metros y lo vamos a multiplicar por el peso de la teja, que es 15.92 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que es nuestra gravedad, dándonos un valor de 5.747.25 newtons. La carga del viento, entonces vamos allá, ahí tenemos la fórmula, el PV por AC con el PV igual a 1 medio por PV a la 2. Entonces realizamos la sustitución de nuestra fórmula y tenemos un valor de 2.494.15 newtons, de donde Cm es igual a las cargas muertas, es igual a 3.308.1 más 1.900, que sería este valor, 3.308.1 más 1.962 newtons más 5.747.5 newtons más 2.494.15 newtons, dándonos un valor de cargas muertas de 13.511.5 newtons. Entonces vamos a hallar el total de las cargas, que ese sería el valor de las cargas vivas más el valor de las cargas muertas. Esto dándonos un total de la sumatoria entonces de 28.545.43 más 13.511.5 newtons, dándonos un valor de 42.057.07 newtons. Convirtiéndonos a kilonewtons nos daría 42 kilonewtons. A continuación, el compañero Hamilton seguirá realizando la sustentación de nuestras estructuras, nuestro diseño. Buen día, tutor y compañeros, mucho gusto. Mi nombre es Hamilton Maecha Vargas, estudiante de Ingeniería Industrial. Para el día de hoy voy a exponer la fase 5 de presentación del diseño de la materia estática y resistencia de materiales. Continúo con la presentación de mi compañera Neidy, en donde voy a continuar con la distribución de las cargas de la estructura, en donde W es igual a 42 kN sobre 7 a la menos 1 igual a 7 kN. Aquí tenemos pues la estructura de 6 tramos de 1,5 metros cada uno para una estructura de 9 metros y alta de 2,6 metros. Aquí podemos ver la representación de cada nodo A, B, C, D, E, F y G.
Continuamos con la ecuación, despejando aquí FY, que se tiene que AY es igual a 42 kN menos GY, y AB es igual a 21 kN. Aquí vamos a calcular para cada uno de los nodos A, del nodo L, nodo B, nodo C, la tensión y la compresión. De acuerdo aquí en el resumen podemos observarla si es un nodo que va a ejercer una comprensión, una tensión o un amarre, en donde podemos decir que el nodo D se puede apreciar que la fuerza de J es 0, por lo tanto es un elemento de amarre. Entonces, continuando con la exposición, ahora comprobaremos si la fuerza LK es la misma por los dos métodos de selección. Aplicando la sumatoria de momentos alrededor del punto B, podemos calcular el valor de la fuerza interna en los elementos. En donde decimos que AX es igual a 0 y AY es igual a 21 kN. Y despejando decimos que LK es igual a 30.277 kN de tensión. Aquí lo podemos ver gráficamente representado. Y decimos que calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignadas y clasificadas como la tracción T o de compresión C, podemos presentar los valores de los esfuerzos de una tabla. Inicialmente vamos a hallar el área total de los perfiles, ya que se encuentran enfrentados como se representa en la siguiente figura. Aquí los vemos representados gráficamente. Como lo determina la guía de actividades, se presenta con un acero estructural A36, un ángulo de pierna igual a L64 por 64 por 4,8. Según el apéndice, el área para este tipo de perfil es de 581 milímetros al cuadrado, y como se encuentra enfrentado se determina el área total de la siguiente manera, es decir, que A es igual a 581 milímetros al cuadrado por 2 y A es igual a 1162 milímetros al cuadrado. Al convertir milímetros al cuadrado y metros al cuadrado, tenemos un total de 0,00162 metros al cuadrado. Con los datos proporcionados de la tabla inicial y el apéndice se halla el esfuerzo normal mediante la siguiente ecuación. Aquí volvemos a mirar las longitudes de los elementos, los nodos que son gemelos, las fuerzas, la tensión y la comprensión, de acuerdo a que se cumple un nodo de comprensión, de tensión o un elemento de amarre. Aquí vemos pues los cálculos representados, y aquí pues vemos ya la representación de la tabla de los valores hallados de acuerdo a las anteriores operaciones. Entonces aquí ya miramos que AB menos FG tiene una compresión y tiene una longitud de 1,73. El AL menos HG tiene una tensión y una longitud de 1,5. El LB menos HF tiene un elemento de amarre y una longitud de 0,86. El LK menos HI tiene una tensión y una longitud de 1,5. El BC y FE tiene una compresión de tiene una comprensión y una longitud de 1,73. Igual para el BK y FI, y así sucesivamente. Y DJ, que tiene una fuerza 0, que es como uno de los más importantes, y el elemento de amarre, y tiene un esfuerzo normal de 0 y una longitud de 2,6. Calculando los factores de la seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada, los elementos de tracción se verifican bajo el esfuerzo, los elementos de compresión se verifican bajo carga crítica como la columna Euler. Elemento de tensión se verifica teniendo en cuenta la resistencia a la fluencia, la ascendencia, en este caso el valor
Y se toma el aprendizaje B, donde se especifica que la resistencia a la ascendencia del acero estructural A-36 cuando el elemento se encuentra en tensión es de 250 MPa. Se va a hallar un esfuerzo admisible, en el cual se determina mediante la siguiente ecuación de esfuerzo, que fue la que realizamos anteriormente. Aquí realizamos pues cada una de las operaciones para la tensión de los nudos. Y aquí volvemos a ver la representación de los valores pues ya hallados, donde miramos cuál es el factor de seguridad. Y así hemos terminado pues la exposición de esta materia. Muchas gracias por su atención.